Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Desafío. Nosotros, los Tarlins, no somos muy respetados por gran parte de la comunidad galáctica. Probablemente porque no tenemos ambiciones fuera de nuestro arte y filosofía. No nos reproducimos rápido, así que nunca nos expandimos más allá de unos cuantos puestos aislados. No somos guerreros, no tenemos un ejército real. Nuestro mundo natal es considerado agradable, pero aburrido. Incluso el sistema en el que estamos no tiene un valor real. De hecho, la única raza que mostró interés en nosotros fueron los humanos. Al principio, esto probablemente se debió a nuestra ubicación. Aunque estábamos algo apartados de las grandes potencias de la galaxia, éramos el único planeta habitable en varios saltos antes de llegar a Sol. Los humanos nos pidieron permiso para construir una base militar en la luna más pequeña de nuestro planeta. Nos pareció gracioso que pidieran permiso, sabiendo que tenían una fuerza mucho mayor que la nuestra, pero no teníamos razón para decir que no. Además del comercio con la humanidad, una de las pocas rutas comerciales regulares que teníamos, siempre fueron unos vecinos amables, y muchos de los nuestros disfrutaban de su idea de religión. No pasó mucho tiempo antes de que hubieran establecido un astillero para reparaciones, vivienda y defensas en nuestra luna. Sus marinos disfrutaban cómodos viajes en lanzadera a la superficie de nuestro planeta cuando tenían tiempo, y nosotros hacíamos lo posible para acomodarlos. Aunque la pequeña cantidad de naves y unas cuantas centenas de personas destacadas ahí constituían una fuerza respetable para ellos, en comparación con las grandes potencias, eran una gota en un océano. Siempre pensamos que la base era más un sistema de alerta temprana, para avisar a la Tierra de cualquier cosa que viniera en su dirección, en lugar de una defensa seria de nuestro mundo. ¿Recuerdan que dije que no teníamos ejército? Lo decía en serio. Ni una sola de nuestras naves estaba armada. Como lo veíamos, nada de lo que pudiéramos montar en las naves marcaría una diferencia real. También había una fuerte creencia en el pacifismo, irónicamente proveniente de la religión humana hindú, que estaba en auge en ese tiempo. Muchos creíamos en aceptar el destino, no en combatirlo. No era que esperáramos la muerte, no. Simplemente sentíamos que luchar era sacrificar nuestra moral. Algo que los humanos respetaban, ya que nunca permitieron intencionalmente que alguien trajera un arma a la superficie de nuestro planeta. Los marinos que intentaban introducir armas eran castigados según nuestra ley, lo cual implicaba ayuno y meditación en una pequeña celda. En general, no teníamos de qué quejarnos. Pero como dicen los humanos, todo lo bueno tiene un final. Nos enteramos de que los Harkin le habían declarado la guerra a la humanidad por medio de diplomáticos humanos y que planeaban reforzar la base en nuestra luna. Los Harkin eran una potencia considerable con un retorcido sentido del honor y el ejército más grande en términos de porcentaje de población. El estereotipo de ellos era el de mercenarios, pagados para pelear en las guerras de otros, pero en realidad se consideraban a sí mismos poetas guerreros. En sus creencias, lo que los humanos llamarían religión, uno solo podía ascender a la iluminación y ganarse su lugar en la historia enfrentando a la muerte y matándola. Eran únicos en pensar que los conceptos podían matarse. Así lo expresaban todo. No inventaban el motor de salto, mataban las leyes de la física. No construían una máquina voladora, fabricaban un dispositivo para matar la gravedad. Absurdo, pero así pensaban. Lo realmente importante era que, si empezaban una pelea, la terminaban, de una forma u otra. Considerando su ejército mucho mayor, su devoción fanática a la idea de matar a la muerte y el hecho de que estábamos en camino hacia Sol, lo más probable era que la guerra llegara hasta nosotros. Permitimos que los humanos construyeran más defensas, pero nos negamos a participar.
No íbamos a romper nuestro pacifismo, no podíamos, pero tampoco podíamos dictar cómo debía vivir el otro. Y si los humanos querían luchar, los dejaríamos hacerlo. 3 meses después del inicio oficial de la guerra, la primera nave Harkin saltó a nuestro sistema. Permaneció el tiempo suficiente para dar media vuelta y saltar de nuevo, para informar a su flota. El salto entre sistemas era casi instantáneo. Paradójicamente, la mayor parte del tiempo de viaje se gastaba dentro de los propios sistemas. Tomaba 3 o 4 días llegar desde el punto de salto de nuestro sistema, el que llevaba hacia Sol, hasta nuestro mundo. El único otro punto de salto estaba casi al otro lado de la estrella. Cualquier flota que atravesara el sistema y no quisiera perder casi un año viajando por la periferia, tendría que pasar dentro del rango de misiles de nuestro planeta. De nuevo, pensamos que soportaríamos la tormenta de los Harkin. Probablemente nos dispararían desde lejos, intentando provocarnos, pero en general estaríamos bien. Los humanos tenían otra idea. Estaban enviando municiones, suministros y armas a su base de manera constante desde que inició la guerra. No lo entendíamos. ¿Realmente pensaban dar la batalla aquí? La mayor parte de su flota estaba en el sistema Sol, a varias semanas de distancia, preparada en caso de que los Harkin encontraran otra ruta hacia la Tierra. La base en nuestra luna debía ser solo un puesto de advertencia, y sin embargo, los envíos continuaban. Cuando la flota Harkin llegó, supimos que no habían encontrado otro camino y que estaban forzados a bajar por lo que los humanos llamaban la garganta, los sistemas que conectaban su estrella con la nuestra. La primera armada que llegó era grande, pero contenida, dando a sus tropas la mejor oportunidad de enfrentar la muerte. Tengo que decir que me impresionó cuando los Harkin entraron en rango, no por la batalla de misiles, sino por las defensas que los humanos habían instalado en la luna. Tenían enormes baterías láser dedicadas casi por completo a interceptar misiles que pudieran golpear nuestro planeta. Esa primera batalla fue espectacular. Los Harkin estaban probando las defensas, pero el fuego antimisiles humano era abrumador. Las explosiones eran tan brillantes que se veían desde nuestro planeta incluso en el día. Pero ni un solo misil penetró nuestra atmósfera. Claramente impresionada, la flotilla Harkin avanzó, concentrando su fuego en la fortaleza humana. Pero el fuego defensivo nunca cesó. Los humanos debían tener reactores colosales bajo esa base para alimentar tantos láseres. Las pocas submuniciones que atravesaban la red mortal de rayos impactaban contra escudos increíblemente fuertes, probablemente alimentados por los mismos reactores. Entonces los humanos devolvieron el fuego, lanzando misiles desde tubos bajo sus escudos. La primera flota resistió, pero carecía de la potencia para igualar a la base humana, y solo una docena de naves escapó de la primera andanada. Una segunda los acabó antes de que pudieran reorganizarse. Siguieron varios días de silencio. ¿Eso era todo? ¿La demostración de fuerza había bastado para ahuyentar a los Harkin? Claro que no. Para los Harkin, aquello era un desafío digno, algo que enfrentar para matar a la muerte, y se lanzaron a la batalla. La semana siguiente fue un torbellino de ataques de sondeo e intercambios esporádicos de misiles, hasta que finalmente el mando Harkin se convenció de que esto era la muerte, y llamaron a toda su flota. Era de noche donde yo vivía cuando llegó el ataque. Incluso a través de la atmósfera, a decenas de miles de kilómetros sobre nuestras cabezas, podíamos ver la batalla. Golpes cinéticos impactaban en la luna. Ni siquiera la inmensa red de defensa podía detener todos los misiles. El polvo levantado brillaba alrededor, mientras los láseres humanos disparaban en haces cegadores. Curiosamente, la mayoría del fuego de defensa seguía dedicado a protegernos de misiles perdidos. Algunos lograban pasar, pero fueron sorprendentemente pocos los que mataron a alguien en la superficie. El bombardeo duró días. Nuestra luna quedó envuelta en una neblina incandescente de polvo. De vez en cuando, un misil humano alcanzaba su objetivo, pero la situación era cada vez más sombría. El escudo humano empezó a fallar.
Algún misil Harkin lograba atravesar e impactar la base. Otro tubo de lanzamiento, otra batería de defensa, y luego silencio. Tras una semana, el escudo cayó y misiles llovieron sobre la base como la basura incandescente que iluminaba nuestras noches. 8 largos días después, el bombardeo cesó de repente. Ningún misil humano se alzó ya contra la flota. Pensamos que era el final. La fortaleza había infligido más daño a los Harkin de lo que creíamos posible, pero había quedado reducida a escombros y nosotros seríamos los siguientes. Corrimos a los refugios, pero antes de que la flota nos atacara, la base humana volvió a disparar. Era esporádico, nada como las andanadas masivas de antes. Apenas un puñado de misiles. Ninguno alcanzó su blanco. Fueron derribados por las defensas puntuales de los Harkin, pero lograron que la flota Harkin girara de nuevo su fuego hacia la luna. El ciclo se repitió una y otra vez. Los humanos estaban vencidos. Su base era un cráter de vidrio y ceniza, y aún así, siempre encontraban la manera de lanzar un misil más. Yo mismo observé con telescopio. Había pausas largas, y pensábamos que ya no quedaba nadie. Pero entonces, una estela roja surcó el cielo. Los Harkin lo derribaban enseguida, pero el mensaje era claro. Todavía estaban ahí, todavía resistían. No puedo decir cuánto tiempo pasó después. Estábamos escondidos cuando llegó la noticia de que la flota humana entraba al sistema. Pensamos que habría una gran batalla, pero ocurrió algo extraño. Los Harkin huyeron. Se replegaron hasta el punto de salto y siguieron huyendo hasta su mundo natal. Habían gastado casi todas sus municiones contra la base humana. Cuando la flota humana llegó, apenas les quedaban municiones, y sin forma de luchar, se retiraron. Por primera vez en mi memoria, los Harkin se rindieron incondicionalmente, pero algo que nunca olvidaré no fue la victoria, sino la transmisión desde la base lunar humana cuando los Harkin huían. Era un video simple, de mala resolución, sin sonido. Los humanos estaban en trajes espaciales remendados, parchados, y los mismos humanos estaban agotados, muchos de ellos faltos de extremidades. Gritaban dentro de sus cascos, seguramente insultos que la cámara no podía captar, pero no hacía falta. Un grupo cargaba una bandera, la bandera de la Alianza Humana. Tropezaban, se apoyaban en bastones improvisados, se cargaban unos a otros, pero siguieron. La cámara los enfocó mientras clavaban la bandera en el suelo endurecido por los impactos. Finalmente lo lograron, extendieron la tela y la giraron para mostrar a la cámara. Saltaron, aplaudieron y señalaron al cielo antes de que la transmisión se cortara. Esto es lo que recuerdo, que aún después de todo, aunque solo una docena de ellos sobrevivió, todos gravemente heridos de entre los miles que alguna vez tripularon la base, se negaron a rendirse. Se dice que cuando el primero de los sobrevivientes aterrizó en nuestro planeta, fue recibido por nuestro líder espiritual, quien le preguntó qué podíamos hacer por él y por sus compañeros, aquellos que siguieron luchando incluso cuando ya no había esperanza. ¿Su respuesta? Cerveza fría, una cama blanda y un mes de sueño. Desde ese día, ningún humano ha sido rechazado en nuestro planeta. Puede que hayamos sobrevivido, pero miles de millones habrían muerto si esos pocos hubieran cedido. Después de semanas de bombardeo, sin dormir, viviendo en trajes dañados que podían fallar en cualquier momento, aún eligieron resistir, salir a la superficie de la luna con un misil, apuntar al cielo y disparar a mano, antes de aceptar la derrota y esperar el rescate. Por eso esa bandera sigue ondeando en nuestra luna. Por eso erigimos el monumento a la humanidad, y por eso nos unimos a la Alianza Humana. Y que nuestro espíritu sea tan inquebrantable como el suyo. Embajador Yútil, 50 aniversario del sitio de Tarlin. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.